Bueno, continuando con las funciones trigonométricas, previo a este video se estudiaron lo que era la función del seno y del coseno. Ahora estudiaremos lo que es la función tangente. En este caso empezaremos con decir que se denota por f de x, como toda función, es igual a la tangente de x con este símbolo, o también podría ser igual a la tangente de x con este símbolo. Cualquiera de los dos es aceptable. Acá depende del autor del libro que en cualquier momento con el que estén trabajando. En este caso voy a trabajar con esta forma, tan de x o tangente de x, como lo vamos a conocer. El dominio, recordemos que toda función f de x tiene un dominio y un rango o recorrido. El dominio de la función estará definido por los reales, y acá vamos a tener cuidado, los reales excepto, eso significa C menos, excepto este valor. Ese valor prácticamente es un ángulo, y ese ángulo estará definido de la siguiente manera: dependiendo del valor que se le asigne a la n, así nos dará un resultado. Ahora, acá tenemos bimedios. Recordemos de que para medir ángulos tenemos dos sistemas de medición. Tenemos el sistema circular, en donde aparecen los pies radianes, y tenemos el sistema sexagesimal, en donde aparecen los grados sexagesimales. Ahora bien, en este caso, esos dos dominios son exactamente lo mismo, lo único que ese está en el sistema circular y ese dominio se trabaja en el sistema, en este caso, sexagesimal. Vamos a trabajar un poco más con el sistema sexagesimal porque es con el que más nos relacionamos. Más que todo el sistema circular se utiliza en cálculo o también en la física muchas veces. Bueno, en este caso, esa expresión o este ángulo, repitiendo, dependiendo del valor de n, así vamos a obtener un ángulo. Dependiendo de ese valor, así será el ángulo, y este ángulo nos representará una asíntota, que serán valores indefinidos. Recordemos que las asíntotas son líneas ya sean verticales, horizontales o también oblicuas, que en este caso no podemos asignar ningún par ordenado a una asíntota. Entonces ese ángulo será importante porque dependiendo de ese ángulo nosotros asignaremos las asíntotas. Ahora, con 2n menos 1, esta parte de acá, representando los números impares, es decir, que acá obtendremos un número impar multiplicado por 90 grados. Si acá obtenemos el número impar 1, si al sustituir esa n obtenemos el número impar 1, significa que 1 se multiplicaría por 90 y tendríamos 90. Es decir, que en 90 sería la primera asíntota, a eso se refiere. Ahora bien, calculemos las asíntotas. Entonces, algo muy importante es que cuando grafiquemos la tangente, necesitamos conocer la ubicación de las asíntotas, porque en las asíntotas no vamos a ubicar pares ordenados. En este caso, vamos a decir lo siguiente: si a esta n le asignamos el valor de 0, entonces nosotros tendríamos que, en lugar de la n, sustituirlo por el 0. Entonces nos quedaría 2 por 0 menos 1. Sabemos que esto prácticamente se eliminaría y me quedaría únicamente el menos 1, y menos 1 por 90 grados, eso nos daría menos 90 grados. Significa que en menos 90 grados tendríamos la primera asíntota. Otra asíntota podría ser si n es igual que 1, es decir, que en lugar de esa n vamos a sustituirlo por 1. 2 por 1 sería 2, menos 1 sería 1, por 90, eso me daría 90 grados. Significa que la segunda asíntota estaría en 90 grados. Y así podemos seguir. Si a esta n la sustituimos por 2, tendríamos la siguiente asíntota. Si la sustituimos por el 3, tendríamos la siguiente asíntota, y así sucesivamente. Bueno, pero con estas dos nos vamos a conformar por el momento. Ahora, el rango o recorrido de la función tangente son los números reales. Acá sería sencillo porque el rango de la función tangente siempre estaría definido por todos los reales. Ahí no habría en donde confundirnos. Bueno, vamos a graficar la función f de x igual a la tangente de x. En este caso, así como lo hacíamos en la función seno y coseno,
también tenemos que los valores de x pueden ser en forma de radianes o también los podemos agregar como grados sexagesimales. Se agregan los dos para que veamos la comparación. Por ejemplo, menos 90 grados serían menos pi medios en el sistema circular, pero nosotros vamos a trabajar en el sistema sexagesimal, en esta parte. Entonces, esos serían los valores de x que vamos a tomar en cuenta. Como podemos observar, sería menos 90 el primer valor, menos 45 grados, 0 grados, como podemos observar, van aumentando de 45 en 45 grados. Entonces, acá ya no lo vamos a hacer así como se hacía en el seno por conveniencia para obtener ciertos valores. Pero en realidad acá se podría utilizar cualquier valor y no habría ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, en dónde estarían ubicadas las asíntotas. Ya lo habíamos visto, en menos 90, por acá, estaría la primera asíntota, en 90 grados estaría la siguiente asíntota y así sucesivamente. Bueno, veamos. Si se fijan, las asíntotas respetarían lo que es la periodicidad, que significa desde menos 90 grados hasta 90 grados, ¿cuántos grados tenemos? Tenemos prácticamente 180 grados. Significa que después de 90 grados le sumamos 180, a 90 le sumamos 180, tendríamos 270. Significa que en 270 nosotros tendríamos la siguiente asíntota. Si a 270 nosotros le sumamos 180, tendríamos 450. Significa que en 450 estaría la siguiente asíntota. Vean, simplemente utilizando la periodicidad de la tangente podríamos determinar esas asíntotas, porque recordemos que la tangente de menos 90 grados por la periodicidad sería igual a la tangente de 90, que sería igual a la tangente de 270, que sería igual a la tangente de 450 por la periodicidad de la tangente. Pero nosotros vamos a calcular los valores también. Lo único que lo vamos a hacer apoyándonos en la calculadora. Bueno, utilizando la calculadora para determinar los pares ordenados que vamos a utilizar para graficar la función tangente, tendríamos lo siguiente. Primero nos vamos a la opción Mode y buscamos la opción 7, que sería función. En este caso solo vamos a utilizar la función f de x. Vamos a colocar tangente y con la tecla alfa la activamos, buscamos la de x, que sería ahí en el paréntesis, y cerramos paréntesis. Esa sería la función a la que le vamos a determinar los pares ordenados. Ahora bien, esa función g de x no la vamos a ocupar, solo vamos a ocupar una. Tendríamos el inicio, algunos les aparece en español. Acá sería el inicio en donde vamos a empezar a tomar valores para x. En este caso, de acuerdo a la tabla, sería de menos 90 grados. Presionamos igual. En donde vamos a terminaríamos en 450 grados. ¿Y cuáles serían los pasos o cuál sería el paso que va a ir dando o de cuánto en cuánto iría avanzando o aumentando? En ese caso habíamos dicho que va a ir de 45 en 45, entonces vamos a colocar 45. Y por acá tendríamos los valores. Acá en donde nos da error, sería el error matemático, que es en donde estaría ubicada la asíntota y ahí vamos a tener cuidado. Entonces ahora todos estos datos los vamos a trasladar a la tablita que teníamos por acá. Vean, si se fijan exactamente en 90 grados tenemos error, significa asíntota. En 90 grados también tenemos error, significa asíntota. En 270 también tenemos error, significa asíntota. Y el siguiente sería 450. Como les había dicho, la periodicidad nos puede ser muy útil en este caso. Entonces vamos a trasladar estos datos a la tablita. Bueno, una vez que coloquemos los datos acá en la tablita, de acuerdo a lo que nos dio la calculadora, sacamos los pares ordenados. Vean acá, eso no significa que vamos a colocar un punto, eso significa que en menos 90 grados irá una asíntota vertical, también en 90 grados otra asíntota vertical,
en 270 grados también una asíntota vertical, y en 450 grados será otra asíntota vertical. Bueno, tomemos en cuenta estos pares ordenados y vámonos a graficar la función tangente. Tendríamos la gráfica, vean, desde menos 90 hasta 450, de 45 en 45, acá en el centro tendríamos 0 grados, y primero vamos a ubicar las asíntotas. En menos 90 grados tendríamos la primera asíntota, hacemos una línea vertical. La siguiente sería en 90 grados, acá, bueno, colocamos los puntos entonces, después por lo que se ve vamos a ir colocando paso a paso las asíntotas y los puntos. El siguiente punto sería menos 45, menos 1, siguiente es 0,0 por acá, 45,1, en 90 tendríamos una asíntota vertical, 135, menos 1, 180,0, 225,1, en 270 tendríamos otra asíntota vertical, en 315, menos 1, 360,1, perdón, 0, y 405,1, y finalmente en 450 tendríamos otra asíntota vertical. Bueno, acá es importante que antes de unir los puntos entendamos que en donde están las asíntotas no tendríamos ningún par ordenado. No cometamos el error que comete la mayoría de unir los puntos de esta forma. Si ustedes están uniendo los puntos de esta forma, están afirmando que acá tenemos un par ordenado, aquí también. ¿Qué significa? Que tendrían que existir valores pares ordenados en esas asíntotas, y prácticamente en las asíntotas no tenemos pares ordenados. Por eso es que la función tangente genera una gráfica con discontinuidades. En este caso lo vamos a entender de la siguiente manera. Vamos a unir los pares ordenados, esos tres pares ordenados, pero recordando que acá tenemos valores también, y en cualquier momento podemos haber hecho uso de ellos. Lo único que por conveniencia solo utilizamos los valores que estaban de 45 en 45, pero acá tendríamos más valores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trazar esa curva desde abajo, casi tocando la asíntota, pasa por este punto, segundo y tercer punto, y luego nos vamos hasta el infinito positivo, pero recordemos que no debemos tocar la asíntota. Esa curva no debe tocar la asíntota. Acá prácticamente esta curva se va a replicar en estos tres puntos también. Vean, acá desde abajo pasa por los tres puntos y se va hacia arriba. Desde abajo pasa por los tres puntos y se va hacia arriba. Significa que para Y no hay ningún problema. Venimos desde menos infinito, pasa por esos tres puntos y se va hasta más infinito. Y vean que prácticamente la curva no está tocando las asíntotas. Vean, ahí las curvas no tocan las asíntotas, y eso es importante, porque si no, como les estaba diciendo, el problema que va a generar esta parte es que significa, si tocan las asíntotas significa que hay un par ordenado, y la definición de las asíntotas es que no existen pares ordenados en una asíntota. Bueno, ahora que ya tenemos la gráfica de la tangente, vamos a recordar lo que era el dominio. El dominio de la tangente eran los reales, excepto, en este caso, vamos a ver, excepto significa ese menos. Recordemos que eso era un ángulo, y este ángulo me iba a dar las asíntotas. Ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces el dominio lo vamos a definir de esa forma y no va a cambiar. Siempre el dominio de la función tangente será ese. Y recordemos que el rango de la función tangente serían los reales. ¿Por qué el rango serían los reales? Porque venimos desde menos infinito verticalmente y vamos hasta más infinito. Menos infinito verticalmente hasta más infinito, y así sucesivamente. Bueno, entonces esa sería la forma de graficar la función tangente. Lo más importante es que aprendamos a diferenciar la gráfica de dicha función, y también
que nos familiaricemos con las asíntotas que tendrá esta función tangente y vean hacia dónde hacia dónde se trazan prácticamente las curvas, porque la función cotangente tiene una forma de la gráfica similar, pero no es la misma. Veamos entonces la función cotangente, que sería la recíproca a la tangente. Primero se denota por f de x, como toda función, igual a cotangente de x, o también mediante ese símbolo se teje de x, que sería cotangente de x. Cualquiera de estos dos símbolos es aceptable, ahí dependerá del autor al cual del libro que estén ocupando como base. En este caso vamos a trabajar con este símbolo cotangente de x. El dominio, como toda función, está definido por, y acá vamos a tener cuidado porque se puede definir de dos formas. Puede ser que el dominio sea igual a los reales menos n por pi. Recordemos que eso sería en el sistema circular, y acá tendríamos un ángulo, eso es importante, y ese ángulo dependerá del valor de la n, ya lo vamos a ver más específicamente. Pero no solamente lo podemos trabajar en el sistema circular, sino que también en el sistema sexagesimal. En este caso, en el sistema sexagesimal, el dominio estaría definido por los reales excepto menos el ángulo que resulte de esta sucesión. En este caso sería el valor de n multiplicado por 180, dependiendo del valor de n, ¿verdad? Recordemos que pi y 180 pues son iguales, pi es igual a 180. Lo único que cambia ahí es el sistema de medición angular. Ahora bien, con n perteneciente a los números enteros, es decir, debe ser un número entero, ya sea un número negativo, cero o positivo, y este ángulo que resultaría de esta sucesión serían las asíntotas. Entonces, calculemos las asíntotas. Eso es algo muy importante. Las únicas gráficas que no tienen asíntotas son la función del seno y del coseno. Todas las funciones restantes sí tienen asíntotas y será importante que las definamos. En este caso, la asíntota estaría en cuando n es igual a 0, es decir, esa n, en lugar la sustituimos, nos quedaría 0 por 180 grados y prácticamente eso sería 0 grados. Significa que la asíntota estaría en 0 grados. Que no se nos olvide esto, porque más adelante lo vamos a necesitar. Si a esta n le damos el valor de 1, entonces 1 por 180 sería 180, significaría que en 180 tenemos otra asíntota. Ahora, si n es igual que 2, entonces 2 por 180, eso sería 360, significa que la siguiente asíntota estaría en 360. Si n es igual que 3, eso sería 3 por 180, eso nos da 540, significa que la siguiente asíntota estaría en 540. Entonces, esa es una forma prácticamente de determinar las asíntotas, y las asíntotas serán líneas verticales discontinuas. Bueno, el rango o recorrido de la función cotangente, aquí hay un pequeño error, ahí lo solucionamos, acá tendría que ser cotangente, son los números reales, de igual forma que en la tangente, ¿verdad? Ahí no cambiaría casi nada, pero sí, acá sería cotangente. Bueno, primero, recordemos que en la calculadora no tenemos cotangente, entonces tendríamos que necesitar una identidad trigonométrica que se estudiaba en primer año. En este caso, la identidad que vamos a utilizar es cotangente del ángulo es igual a 1 sobre la tangente del ángulo. ¿Qué significa? Que si tenemos cotangente de 0 grados, eso sería igual a 1 sobre la tangente de 0 grados. La cuestión es la siguiente, y acá sí tengamos cuidado porque no todos los ángulos cumplen con ciertas condiciones por ahí. Si lo hacemos por pasos, la tangente de 0 grados, eso nos da 0, y 1 sobre 0 pues no existe, ¿verdad? Es un error matemático, les dará la calculadora. Entonces, la cuestión es que acá les voy a pedir que tengamos cuidado con los errores matemáticos. Ya habíamos denotado que en 0 teníamos una asíntota, entonces este valor
no hay ningún problema, ese valor lo vamos a validar. Ahí sí tenemos una asíntota. Pero si nosotros comprobamos, por ejemplo, la cotangente de 90 grados, recordemos que en 90 grados no teníamos una asíntota. Pero ¿qué pasaría si nosotros sustituimos esta identidad? Nos quedaría 1 sobre tangente de 90 grados. Y si colocan eso en la calculadora les va a dar que no existe. Pero el problema es que la tangente, solo la tangente de 90 grados nos da error matemático. Y eso es algo que no lo vamos a estudiar por el momento, pero siempre que se divide prácticamente ese error matemático en matemática, pues se le asigna un valor que es el infinito, y 1 dividido entre el infinito, pues eso tiende a 0. Entonces, no nos vamos a complicar con ese análisis, sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decir que siempre que dividamos entre un valor que en la calculadora nos da que no existe, entonces 1 entre no existe o entre un valor indefinido, lo vamos a aproximar a 0. Es importante esta parte porque en realidad en la cotangente de 90 grados sí existe un valor y es 0. En cambio en la cotangente de 0 ahí sí no existe un valor y sería una asíntota. Entonces, si no nos queremos complicar haciendo ese proceso manualmente, pues podemos hacer lo siguiente, podemos aplicar la periodicidad de la tangente. ¿Qué significa? Si a 90 grados le sumamos 180 grados, nosotros tendríamos la cotangente de 270 grados. Significa que en 270 grados también tendríamos 0, porque se repetiría este patrón. Acá tendríamos 1 sobre tangente de 270, y si ustedes ponen en la calculadora solo tangente de 200, bueno, si ponen todo esto les va a dar que no existe, pero si ponen solo esta parte, solo la parte del denominador, también les daría que no existe. Entonces tendrían 1 sobre valor indefinido, así lo podemos poner, y 1 sobre un valor indefinido o dividido entre un valor indefinido se aproxima a 0. Entonces tengamos cuidado con estos ceros, porque es importante y esos ceros no nos los va a dar la calculadora, y muchos tienden a cometer el error cuando se trabaja con la tangente, con estos ceros. Como les digo, podemos utilizar la periodicidad si ya sabemos que la cotangente de 90 en la calculadora nos dará que no existe, pero en realidad sí es 0. Entonces los demás ángulos serían a 90 grados sumarle 180, 270. El otro podría ser a 270 sumarle 180 grados, y así sucesivamente vamos sumando 180 grados aplicando la periodicidad de la tangente. Bueno, vamos a graficar ahora la función f de x igual a cotangente. Vamos a recurrir siempre a la misma tablita, lo único que ahora los valores de x serían, o los vamos a empezar desde 0 hasta 540. Ahora bien, si se fijan acá en los valores de y, esa sería la columna para los valores de x, esa sería la columna para los valores de y, acá ya aparece sustituido, como podemos observar. La cotangente de x es como tener 1 entre la tangente del ángulo por el cual se va a sustituir el valor de x. En este caso ya habíamos visto que acá nos da un valor indefinido, pero lo importante cuando ustedes trabajen con la cotangente es que ubiquen los ceros que la calculadora no se los dará. Por ejemplo, 1 sobre, 90, sobre tangente de 90 grados, ya habíamos visto que es 0, lo vamos a agregar. También teníamos 1 sobre tangente de 270, también nos daba 0. Lo agregamos porque eso la calculadora no lo dará. Y también veíamos 1 sobre, en este caso, tangente de 450. Es decir, si a esto 270 le sumamos 180, nos daría 450. Y recordemos que cada 180 grados se estaría dando la periodicidad. Ahora bien, acá estaría otro 0. Esos 3 ceros, si ustedes hacen todo el proceso en la calculadora, no se los daría. Entonces es importante agregarlo siempre al inicio. Ahora, si determinamos las asíntotas, ya lo habíamos visto al inicio, las asíntotas para la cotangente estaba en 0 grados
y va a estar en 180 grados, en 360 grados y en 540 grados, que como veíamos sustituíamos ciertos valores de n por ahí. Ahora lo que vamos a hacer es, para los valores que nos hacen falta, vamos a poner en la calculadora lo que sería la función cotangente. Bueno, primero, para graficar, recordemos que vamos a la tecla de modo, opción 7, para la función. Ahora aquí no vamos a poner cotangente porque en la calculadora solo tenemos 3, seno, coseno y tangente. Entonces la recíproca de la cotangente sería la tangente, pero vamos a colocar la fracción 1 en el numerador y en el denominador vamos a colocar tangente, en este caso de la x. Y ahora vamos a averiguar, el inicio serían 0 grados, el final sería en 540 grados como aparece en la tablita y vamos a ir de 45 en 45. Ahora, si se fijan, en 0 grados ya sabíamos que hay una asíntota y no hay problema. El problema es en 90 grados, nos da error, cuando en realidad ya habíamos visto que da 0. El otro problema, 180 grados, sabemos que es asíntota. El otro problema era 270, que nos da error y no da error. El otro problema es 450, como les había dicho, que según la calculadora es asíntota, pero no, es 0 grados. Y esos 0 grados, pues esos 0 la calculadora no los detecta, ustedes lo tendrían que hacer manualmente. Bueno, los demás datos agreguémoslos a la tablita dependiendo de lo que nos dio la calculadora. Bueno, una vez colocamos los datos que obtuvimos en la calculadora, si se fijan en 90, de acuerdo a la calculadora tendría que ser asíntota, pero no es así, es 0. Para 270 también es 0 y para 450 también es 0. Tengamos cuidado con esos puntos especiales. Para los demás, pues sí, no había ningún problema si eran asíntotas. Y lo habíamos comprobado al inicio del video. Bueno, al inicio de la definición de la cotangente. Ahora, veamos por acá lo que serían los pares ordenados y los vamos a ubicar en el plano cartesiano, empezando con 0. Acá tendríamos una asíntota vertical. El siguiente sería 45,1. Acá 90,0. Vean, si hubiéramos hecho caso a la calculadora, aquí tendríamos una asíntota, pero en realidad este punto en 90 grados existe para la cotangente, hubiera sido error. 135, menos 1, en 180 tenemos una asíntota, 225,1, 270,0, 315, menos 1, 360 una asíntota, 405,1, 450,0, 495, menos 1 y 540 tendríamos otra asíntota. Ahora, como les había dicho anteriormente, si no respetamos las asíntotas, pues prácticamente la curva nos quedaría algo como eso, que es el error que muchos suelen cometer. Recordemos, eso no es correcto porque acá estamos afirmando que ahí tenemos un par ordenado, y en las asíntotas no podemos tener pares ordenados. Entonces, tengamos mucho cuidado con este tipo de gráfica. Y lo que vamos a hacer es, como acá, como les había dicho, aquí tenemos más valores en x. En x acá tenemos más valores cercanos a las asíntotas. Entonces voy a empezar ahora, vean la tendencia que llevan los puntos, no puedo iniciar arriba, desde abajo, ¿verdad? Así como lo hacíamos en la tangente. Ahora vamos a iniciar arriba con la curva y vamos a terminar en la parte de abajo. Veamos también, iniciamos arriba, terminamos en la parte de abajo, iniciamos arriba, pasamos por los 3 puntos, terminamos en la parte de abajo. Importante, las asíntotas no tocan la curva, vean, ahí no tocamos las asíntotas con las curvas y prácticamente la función cotangente, la gráfica de la función cotangente sería esa que tenemos acá. Si se fijan, es similar a la tangente, pero cambian muchas cosas, cambian las asíntotas, cambian la forma. En este caso iniciamos desde la parte de arriba y terminamos en la parte de abajo. En la tangente es lo contrario, se inicia en la parte de abajo y se termina en la parte de arriba. Pero lo importante es que las asíntotas no pueden ser tocadas por las curvas. Bueno,
Y el dominio, que nunca va a cambiar, de acuerdo a como lo definíamos al inicio, serían los reales, excepto el ángulo que se forme acá, que prácticamente son las asíntotas, es decir, los reales menos las asíntotas. Eso significaría esta parte. Bueno, y el rango, que serían prácticamente los reales, porque prácticamente el desplazamiento sería desde menos infinito en y hasta más infinito siempre en y. Recordemos que el dominio es el desplazamiento vertical, horizontal, perdón, y como podemos observar horizontalmente tenemos esas curvas, que es lo que provoca que la gráfica tenga esas formas. Entonces, eso sería prácticamente la función de la cotangente.